Nos acompaña nuevamente la doctora Danitza Estela Madero Orostegui. Ella nos va a hablar de la actualización en el tratamiento de la bronquiolitis aguda. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenida. Esta es su casa. Gracias. Bueno, gracias y nuevamente. Ahorita después ya me tengo que ir lamentablemente, pero voy a tomarme un poquito de tiempo en esta charla porque yo les voy a tratar de humildemente hacerles una aproximación a lo que yo ahora considero que debería ser el tratamiento de bronquiolitis basado en las guías actuales y en qué hacemos. Entonces, una de las cosas importantes, no me está pasando ya, que quiero hacer es esto, un SOS, doctores. ¿Qué estamos haciendo en bronquiolitis? Yo quiero que después de esta charla, cada uno al interior de su corazón, por eso mi charla es filosófica, y me fascina la charla del doctor, porque el doctor Juan Fernando nos hizo pensar un poquito, y yo quiero que esta charla también nos haga pensar. Yo quiero que hagamos un SOS y reflexionemos en cómo estamos manejando la bronquiolitis. Quiero que observemos y definamos cuáles son los objetivos que yo quiero lograr cuando hospitalizo a un paciente con bronquiolitis. ¿Para qué lo hospitalizo? Y yo quiero que nos sentemos y empecemos a cambiar una conducta que hacemos en todos los hospitales de Colombia, y yo creo que del mundo. Y es que el pediatra de la mañana llega con una iniciativa y le pone una intervención. El de la tarde llega con otra iniciativa y le pone otra. Y al final del día la enfermera no sabe qué hacer. Pidió 2 recursos terapéuticos que al siguiente, que llega en la noche, le dio por cambiarle otra vez. Y ninguno se pone de acuerdo, ¿sí? Entonces, esto ha sido tan importante que cada vez más vemos cómo cambian y han cambiado las cosas en bronquiolitis gracias a que nos hemos ido dando cuenta que es una patología que requiere muchas hospitalizaciones. Miren lo que pasaba en 1980 y miren lo que pasa en el 96 y miren lo que pasa en la actualidad. Estamos gastando un jurgo de recursos en el manejo de una enfermedad que sí es cierto, es de una alta prevalencia, pero estamos haciendo más cosas de las que debemos en realidad hacer. Y lamentablemente tenemos una variación muy importante en lo que estamos haciendo. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Y díganme si esto que les estoy diciendo no pasa en sus hospitales. Y es que hacemos el manejo de la bronquiolitis basados en preferencias personales, basados en argumentos sin razón, basados en no consensuar con nuestros colegas qué es lo que vamos a hacer con los niños. Esto que les voy a pasar, que va a ser muy rápido, es un poquito de lo que es el resultado de la implementación de guías de práctica clínica en bronquiolitis y que están haciendo los médicos después de haber hecho las guías. Las guías fueron una de las iniciativas que se dio por ver tanta variabilidad en el manejo. En 2014 aparece este artículo en Pediatrics donde nos muestra que sí, claramente, hubo unas diferencias en las intervenciones dadas a partir de la guía de la Academia Americana de Pediatría del 2006, en donde nos dice que los esteroides definitivamente tenían muy baja evidencia y se disminuyó su uso. Los broncodilatadores, aunque hubo una disminución, no fue tan significativa, pero nos dicen no usen antibióticos y a muy pocos pacientes se les ponía. Esto mismo se hizo aquí en Colombia. Este es un estudio de un residente de pediatría de la Universidad del Bosque, que se hizo en un hospital en la Universidad del Norte en Barranquilla, y ellos miraron cómo se estaban aplicando las guías de bronquiolitis del 2006 de la Academia. Lo hicieron en el 2011-2012 y vieron qué tanto se ajustaban las personas a manejar lo que decía la guía. No usemos rutinariamente la radiografía porque no cambia el manejo de los pacientes. Se adapta en un 90%, solo 11% la usaban. No usar cuadro hemático, no usar PCR, 25% solo la usaban, es decir, el 80% se adaptaban. No uso de esteroides. Miren esto, lamentablemente seguían usando esteroides. No uso de antibióticos, 85%. Oxígeno obviamente usaban en todos, 35% solamente usaban ventiladores y la terapéutica de moda, la hipertónica, la
causaban en forma muy importante. Hicieron un ejercicio de educación, hicieron esto que estoy haciendo hoy, reflexionemos, miremos qué estamos haciendo, apliquemos lo que dicen las guías. Y luego de hacer eso, en general obtuvieron una mejoría en varios del uso de las terapéuticas. Otra iniciativa que se hizo aquí en Colombia fue una encuesta que hizo uno de nuestros compañeros neumólogos de la sociedad, que es Ranieri. Hizo una encuesta en varios hospitales de Bogotá, de Armenia, de Atlántico, en el eje cafetero, Bogotá, la región pacífica y la región andina, tanto en instituciones públicas y privadas, y les preguntó a los pediatras cómo estaban manejando la bronquiolitis. ¿Y qué bien? Que había una, con respecto a la guía del 2006, uso de salbutamol, 31 y 27%, esto es urgencias y esto es hospitalización. Uso de adrenalina, urgencias más importante, es decir, se adaptan a la evidencia. Hospitalización menos, uso de hipertónica más en hospitalización. Con respecto a los esteroides, había mejor adherencia con respecto a lo que encontraron en Barranquilla. Solamente el 4% de las personas decía que había usado esteroides orales en el manejo de la bronquiolitis, muy pocos usaban antibióticos. Pero entonces, yo les quiero invitar a que hagamos una cosa. Cuando manejamos a un paciente con bronquiolitis, basados en lo que nos dice la evidencia, no existe ninguna terapéutica que cambie la historia natural de la enfermedad. Y de pronto lo que nosotros tenemos que hacer es esto que dice este autor. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso uno de los mensajes que yo les quiero dejar con la charla de hoy es: reflexionemos un poquito qué estamos haciendo en el manejo de la bronquiolitis y hagámoslo un poquito sí restringidos a la evidencia actual, pero de todos modos miremos si lo que nos pasa es que no tenemos paciencia, doctores, y nos dejamos presionar por el papá que dice que lleva 5 días con fiebre y por qué no le ha puesto antibiótico. Como decía esta mañana el doctor, usted tiene que tener las herramientas fundamentales para decir y llevar a ese papito de la mano en la evolución de la hospitalización de ese niño, para que él se sienta tranquilo, sepa a qué se va a tener. Y ahí empieza lo que yo les quiero dejar, el mensaje del día de hoy, que es algo absolutamente personal, algo producto de la investigación que he hecho a lo largo del tiempo en esta patología y de mi experiencia clínica. ¿Cuántos de ustedes alzan la mano usan una clasificación clínica, para un puntaje clínico para evaluar la severidad de bronquiolitis en este momento? Con la mano en el corazón. Esa es la verdad. Cuando yo hago esta pregunta, siempre que dicté, esta charla es la misma que dicté en Bucaramanga. Nadie está usando un puntaje clínico en bronquiolitis, pero eso no está mal, eso es producto de que no había puntajes clínicos validados. Si yo le pregunto a usted, doctora, ¿cuál es el puntaje que usa en club? Todos me dicen el score de Wesley, y lo dicen de una, porque es un puntaje clínico que está validado. Entonces, una de las cosas que yo les quiero dejar es que empecemos a cambiar un poquito el manejo de la bronquiolitis usando recursos, y el primer recurso que les quiero dar es este. Usemos puntajes clínicos como un desenlace objetivo para saber cuándo llevamos a un niño a hospitalizarse, cuándo lo mandamos a la casita, cuándo lo mandamos a UCI. Nosotros, preocupados porque no había ningún puntaje clínico en bronquiolitis, hace unos 3 años hicimos con una residente de neumología pediátrica, que es la doctora Diana Duarte, un trabajo en el hospital en donde miramos los puntajes clínicos que más aparecen en la literatura publicados en manejo terapéutico en bronquiolitis. Son estos: la escala Wood-Downs modificado, que aparece en todos los estudios de adrenalina en bronquiolitis, y la escala de TAL modificada. Esta escala de Wood-Downs tiene unos aspectos muy fáciles de evaluar. Saturación, que se la hacemos a todos los chinos. Un mullo vesicular, la presencia o no de sibilancias, el uso de músculos accesorios y la función cerebral. Miren que este es uno de los mejores puntajes, porque usted cuando trabaja en cuidado intensivo se da cuenta que usted intuba un paciente con bronquiolitis no por el CO2 que tenga, es porque ya está somnoliento, ¿sí? Entonces, este es un puntaje clínico que nos permite evaluar integralmente el estado en realidad del paciente.
debe ser hecho, es muy fácil de aplicar, clasifica como leve el que tiene este puntaje moderado y grave, y lo comparamos nosotros en nuestro estudio con el puntaje de tal modificado, que era el que más se usaba en los estudios de vetados en asma. Entonces, los autores lo usaban también en los estudios de vetados en bronquiolitis, que solamente tienen en cuenta frecuencia respiratoria, de acuerdo a la edad, presencia o no de sibilancias, si son insospiratorias, si son audibles a distancia, el uso de músculos accesorios y la saturación, pero no tiene en cuenta la función cerebral. Entonces nosotros hacíamos la hipótesis de que probablemente la escala de Wood-Jones era más completa, pero eso lo quisimos validar y lo hicimos desde el punto de vista epidemiológico. Entonces tomamos pacientes que entraron al servicio de urgencias con un cuadro de bronquiolitis, primer episodio sibilante desencadenado por infección viral, precedido de signología respiratoria, y les fijábamos el puntaje clínico habiéndoles desobstruido la nariz, porque acuérdense que los niños chiquititos, solo por tener la nariz tapada, pueden hacer taquipnea, si además de eso tienen cuadro obstructivo bajo. Y les hacíamos entonces una evaluación, los evaluamos el pediatra de urgencias, la residente que estaba haciendo su tesis y yo, en momentos más o menos simultáneos con diferencia de 10 a 15 minutos, cada una iba, ponía el puntaje clínico del niño y la guardaba en la base de datos. Y así pudimos encontrar estos resultados. La escala de Wood-Jones modificada se correlacionaba positivamente con el puntaje de TARI, es decir, las dos escalas podrían en general decir más o menos en una similaridad las dos cosas. Sin embargo, hasta ahí la validez de una escala no es suficiente. La validez de una escala se mira por la validez de constructo, por la validez o el acuerdo intraobservador y por la posibilidad de predecir lo que le va a pasar al paciente. ¿Qué encontramos nosotros? Que la de Wood-Jones modificada los puntajes más altos fueron obtenidos en los pacientes que después sí iban a la unidad, es decir, nos servía para predecir cuándo un paciente podía ir a la unidad. También encontramos puntajes más altos de la escala de Wood-Jones en pacientes que iban a ser hospitalizados, al contrario de los pacientes que se dejaban en el piso. A su vez, encontramos que hubo un muy buen acuerdo interobservador con un índice kappa muy bueno de la escala de Wood-Jones. Y así vamos a concluir que la escala de Wood-Jones tiene una validez de criterio adecuada, una validez de constructo adecuada, tiene un adecuado acuerdo interobservador, tiene una adecuada sensibilidad al cambio y es fácil de aplicar en niños que manejemos en urgencias y en hospitalización en bronquiolitis. Sin embargo, algo que es muy importante y es que el puntaje clínico en bronquiolitis tiene que tener en cuenta que la bronquiolitis tiene una signología y unos síntomas que pueden ser variables en el tiempo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos pasa así en Bogotá. A mí me interconsulta un paciente y voy y lo miro al mediodía y el pediatra me dice, ese chino estaba silbadorcísimo. Y yo llego y está como una rosa. Y entonces dice uno, ¿y por qué pasa eso? Porque la bronquiolitis en su evolución clínica tiene momentos de aumento de los síntomas y momentos de disminución. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo uso esta escala y yo no le hago valoraciones repetidas con esta misma escala a mi paciente en momentos en los cuales el paciente está en el aumento y en el decreciendo de síntomas, yo en realidad no puedo valorar la situación real del paciente. Y eso es algo súper importante. Entonces, por eso nosotros en nuestra discusión dijimos, la variabilidad tan importante durante el tiempo en los análisis al examen físico en el paciente con bronquiolitis hace que las observaciones repetidas en el tiempo, más que una única observación, tengan mayor validez para poder usted definir conductas en el paciente con bronquiolitis. Entonces, ¿qué les invito a hacer hasta acá? Utilicen el puntaje clínico para evaluar a dónde van a manejar al paciente. Utilicen esta escala, que sabemos que ya está validada y es buena. Y otra cosa muy importante, utilicen esa herramienta también para saber cuándo un paciente es respondedor o no respondedor a la terapia. Unida a una oximetría, les puede ayudar para poder hacer la prueba terapéutica. La segunda cosa que les quiero dejar es esto. Cuando uno sabe a qué se va a tener, ¿sí? O sea, es decir, si usted le dicen, vamos a empezar un viaje, va a llover, nos va a tocar caminar 3 cuadras, usted va a tener que subirse a algo que usted no le va a parecer terrible cuando le toque caminar, bajarse, que se mueva, etc., que se moje, etc.
Esto mismo es lo que ustedes tienen que hacer cuando manejan un paciente con bronquiolitis en hospitalización. Explíquenle a la mamá qué le está pasando a su hijo. Miren, es tristísimo que el 90% de las interconsultas que yo contesto en hospitalización es porque me llama el pediatra porque está aburrido, porque la mamá le dice, ¿por qué sigue doctor silbando? Resulta que si ustedes de entrada apenas lo hospitalizan, le hubiera explicado esto, que es la evolución del cuadro clínico, la mamá sabría a qué atenerse y tendría paciencia, así como la tiene que tener usted. ¿Qué le va a pasar al niño con bronquiolitis? Usualmente empieza con un cuadro de dinorrea, coriza, de bajo grado, a los 2 o 5 días empieza a silbar, hace signología obstructiva, tiene dificultad respiratoria y hace dificultad en la alimentación. Eso le pasa al 90% de los pacientes con bronquiolitis. A los niños menores de un mes, en un 20%, 18 o 20% hacen hipotermia como único signo de bronquiolitis y hacen apnea. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a educar. El curso clínico de la mayoría de los bronquiolitis es leve y la recuperación se puede producir a los 5 o 7 días. Pero depende a qué altura vivimos y depende de qué otras cosas tenga el paciente, ese curso puede variar. Entonces algo que ustedes tienen que explicarle a las mamás es cuánto le va a durar la tos de bronquiolitis. Le puede durar hasta 4 semanas, 10, puede ser esperable, así como le puede pasar a la semana, puede durarle 4 semanas la tos. La estancia hospitalaria en promedio de un niño normal es de 3 a 5 días. O sea, ¿a qué altura está Manizales sobre el nivel del mar? 2.200, ustedes están altos, nosotros estamos a 2.600. Entonces, estamos en ciudades donde nuestros niños es muy fácil que si duren más tiempo hospitalizados solo por hipoxemia. Adviértanle eso de entrada a la mamá, para que después de los 7 días digan, se vuelva a volver oxígeno dependiente, doctora. No, señora, es porque estamos viviendo a un nivel de altura sobre el nivel del mar que hace que dure más días la hipoxemia. La estancia entonces es de 3 a 5 días y menos del 10% de los niños requieren ventilación mecánica. Los estudios epidemiológicos que se han hecho, las epidemias de mortalidad importante, por ejemplo la que acabó de ocurrir en Bogotá, tuvimos una epidemia ahorita en mayo y abril horrible, teníamos niños ventilados, teníamos niños con cánulas de alto flujo en todo lado y resulta que estábamos viendo algo y lo analizamos y es que muchos de esos niños tenían de entrada virus y bacterias causándole la enfermedad. Entonces es rápido que al segundo día de hospitalizarlos en la UCI, bacteremia por neumococo, bacteremia por hemófilos. Entonces, ¿cuáles son los niños que van a ir a ventilación mecánica siendo sanos y tienen una evolución de bronquiolitis severa? Aquellos que tienen de entrada una infección mixta. Los que solamente tienen como infección virus no llegan a cuidado intensivo. De los niños que requieren hospitalizarse por bronquiolitis, aproximadamente el 5% requieren ser intubados, muy bajo. Eso es lo que ustedes tienen que explicarle a las mamás. Yo lo hospitalizo para oxigenarlo, para vigilarlo. La posibilidad que se complique y llegue a UCI es muy baja y eso los tranquiliza. Otra cosa clave, el virus sincitial es la causa más frecuente de hospitalización. Y a quienes sí tenemos que decirle de entrada, miren, la posibilidad que se complique es alta. Así me pasó hace más o menos unos 2 meses un hijo de un ginecólogo que entró al niño, tenía una displasia broncopulmonar severa, había estado con endocarditis bacteriana en el periodo neonatal, hizo una bronquiolitis a los 5 meses, después de 3 meses de haber salido de la unidad. Cuando yo llegué a valorarlo en la interconsulta, la mamá, le dije yo, mire mamá, su hijo tiene estos y estos factores de riesgo, la posibilidad que le tengamos que llevar a la unidad es muy alta. Y esa mamá ya estaba preparada a lo que le ocurrió 3 días después. 3 días después, efectivamente, lo tuvimos que pasar a la unidad, estuvo con una cánula de alto flujo y bendito sea Dios, esa vez se va a salvo de la hospitalización. Entonces, es lo que ustedes tienen que empezar a mirar. Si el niño es prematuro, sobre todo menor a 32 semanas, tiene una tasa de mortalidad 20 veces mayor, tiene una estancia en UCI más de 16 días y es probable que tenga más complicaciones. Si además de eso tiene otras comorbilidades, como displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas de alto flujo, por ejemplo, enfermedades neurológicas o metabólicas de base. Esos son los niños que ustedes tienen que estar atentos. Un chino que les llegue a urgencias con displasia, así no tenga dificultad, hospitalícenlo. Que a los 2 o 3 días puede que esté perfecto y le dieron y quedaron como una rosa a ustedes. Pero puede que, al contrario, ustedes lo vigilaron y oportunamente
volvieron a la unidad. Una de las cosas que pienso que cambia los criterios de hospitalización entre países y países es dependiendo de adaptarse uno a la situación que tiene. Y otro de los mensajes que yo les quiero dar es en estos niños de 3 a 6 meses, que son los que más se pueden complicar con bronquiolitis siendo previamente sanos, tomen una conducta muy práctica para el pediatra que maneja consultorio o para el pediatra que maneja urgencias. Síganlos, péguense a los pacientes, cítenlos cada 24 horas. Cuando yo llegué a Santa Clara y me tocó como castigo porque era la nueva entrar a urgencias de pediatría, entonces a mí me tocaba manejar las epidemias y tenía 40 chinos en pasillo, etcétera, y todo el mundo me decía, ¿cómo así que usted está citando? Me acuerdo que Ricardo me llamó, que tú estás citando pacientes a control cada 24 horas, y yo sí, y a todos los internos los ponía a que de 6 a 7, el que estaba de turno, hiciéramos el control antes de empezar el seminario. Y esos chinitos que usted vigila a diario, que usted se casa con la mamá es feliz, porque usted los lleva de la mano, usted les está mostrando en qué momento puede empeorarse y usted actúa. Entonces no tengan duda, y nunca tuvimos una glosa, porque además justificábamos en la historia porque al paciente se hacía una reconsulta de servicio de urgencias a las 24 horas. Bueno, ¿qué les pareció la guía de la Academia Americana de Pediatría del 2014? Queda uno, plop. Dice, no haga nada. No haga esteroides, no haga antibióticos, no haga aerolina, no haga montelukast, no haga hipertónica, no haga nada. Y entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Nosotros nos reunimos con Carlos Rodríguez, me acuerdo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Cuando tenemos una charla de bronquiolitis, ¿qué vamos a decir? Y bendito sea Dios, aparece esta editorial. Y esta editorial es una editorial que aparece en enero del 2015. Me pareció fabulosa y por eso se las traje. Esta editorial dice algo muy clave. Resulta que la bronquiolitis es una enfermedad autolimitada de buen pronóstico. Lo que debería primar es el principio de primum non cere que decía el doctor esta mañana. De no hacer cosas. El principio de primum non cere debería moderar la ansiedad frustrada de hacer cualquier cosa por aliviar la disnea severa del paciente. El agotamiento físico simple puede determinar el hecho de que un lactante trabaje para satisfacer sus necesidades metabólicas de oxígeno. Es decir, si el lactante tiene altísima posibilidad por su edad de tener hipoxemia, es probable que solo si usted le soluciona la hipoxemia mejore el trabajo respiratorio. Y sus energías no deben ser derrochadas por la realización de procedimientos inútiles o la administración de medicamentos innecesarios. Esto fue lo que dijeron en el 2014, ¿qué creen ustedes? No. Esto lo dijeron en 1965, dos autores que hablaron de cómo debería manejarse la bronquiolitis. Y esto mismo nos lo recuerda la Academia Americana de Pediatría en el 2014, donde dicen que las cosas no han cambiado, que después de haber hecho un análisis de la evidencia de las intervenciones actuales, la afirmación de estos doctores en gran medida se ha ignorado y ha ganado y ha triunfado el principio de hacer algo en lugar de la espera vigilante y paciente de la evolución de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que la guía de la Academia Americana y la guía de NICE del 2015 son muy similares, porque las dos se basan en los mismos estudios donde dicen que muchas de las intervenciones no sirven. Empiezan a hacer una reflexión diciendo que 10 de las 14 recomendaciones se centran en pruebas de tratamientos que deben evitarse. No hacer terapia respiratoria, no dar antibiótico, no tomar laboratorios innecesarios, no utilizar esteroides. Cosas que sí ya se tenían muy claras y como ustedes lo vieron en realidad se aplican. Pero que el principio de primum non cere parece ser el principio rector detrás de estas recomendaciones de la Academia y que probablemente esto lo dicen porque se hace énfasis en que la prevención de intervenciones que carecen de una relación riesgo-beneficio favorable sea el enfoque que debe predominar. Es decir,
que usemos unos desenlaces más objetivos ahora cuando hospitalicemos a un chino con bronquiolitis. Y es que miremos qué cosas hacemos para que la hospitalización sea menos larga, para hacer que no se hospitalice en la urgencia o para que no le duren tanto los síntomas. Entonces, basado en eso, estos deberían ser los desenlaces que deberíamos usar ahora en estudios clínicos. Cuando yo hago el seminario con los que han rotado conmigo en Santa Clara, una de las cosas que yo les digo cuando hago el seminario es: yo necesito que lo que aprendan ustedes es a leer una literatura de bronquiolitis, porque ustedes vieron que lo que se dijo hace 2 años ahora ya no se cumple. Por lo tanto, lo importante es saber leer la literatura que aparezca. Por eso los estudios que aparecen en bronquiolitis tenemos que mirar que definen bronquiolitis, que sean ojalá metodológicamente doble ciego controlados por placebo, que pueden ser hechos en el escenario de urgencias o que pueden ser hechos en el escenario de hospitalización, y tener en cuenta eso. Y algo que es mi tercera cosita que quiero que se lleven a su casa: usted debe hospitalizar a un paciente con bronquiolitis para asegurarle que coma bien, para asegurarle que lo oxigene muy bien y para asegurar un monitoreo. Esa es la razón de por qué hospitaliza usted a un paciente con bronquiolitis. Y claramente hasta la actualidad, como lo dice la guía de NICE y la de la Academia del 2014, no hay ningún medicamento que cambie la historia natural de la enfermedad. Pero ahí va mi cuarta cosa que quiero dejarles. Es que algunos medicamentos pueden prevenir la aparición de complicaciones y mejorar transitoriamente el estado del paciente. Por eso, cuando empezamos a hacer la reflexión de esto, lo que quisimos es que no se haga nada, es que empecemos a mirar que lo que hagamos lo hagamos bien y lo hagamos a conciencia. Por eso, ¿qué es lo primero que yo sugiero? Hospitalícenlos para hidratarlos, para sostener una adecuada alimentación, oxigénenlos muy bien. Si un niño con bronquiolitis requiere más de 1 litro en cánula, no se ponga a esperar más. Póngale una cámara cefálica, no corporal total, o sea, no los que descubre todo el cuerpo, sino cefálica unida a un alto flujo para tener una fracción inspirada constante de oxígeno. Monitorice la oximetría, pero no los ponga a que le pite todo el día el monitor, porque se ha demostrado que genera más estrés en los padres y no condiciona nada bueno. No hagamos terapia respiratoria, por favor. Eso sí es una de las cosas que no ha demostrado ningún desenlace relevante mejorante. Y este estudio, que es re viejo, 1988, no encontró empeoramiento en la oxigenación y aumento en el trabajo respiratorio. La revisión sistemática de Cochrane dice lo mismo. Voy a empezar a hacer un popurrí. ¿Ustedes saben qué es un popurrí? Vamos a pasar a todo taco cada uno del análisis de las intervenciones terapéuticas y vamos a sacar conclusiones. Revisión sistemática del 2006 y guía de la Academia Americana de Pediatría. Empezó a decir: broncodilatadores no deberían ser utilizados de rutina, solo sirven en bronquiolitis leve o moderada para mejorar puntaje clínico. Revisión sistemática 2014 incluso encuentra lo mismo. No sirve. Hay un trix de pacientes con un subanálisis que podían tener una discreta mejoría en el puntaje clínico. Basado en eso, la guía de la Academia Americana de Pediatría dijo: hagamos prueba terapéutica. Y descubramos que 1 de cada 4 pacientes pudiera ser respondedor al beta-2. Pero lo malo es que no nos dijeron cómo hacer la prueba terapéutica. Y por eso cada uno hacía lo que hace ahora. Hace lo que se le antoja y hace el tratamiento de acuerdo a preferencias personales. Entonces, hasta este momento, guía del 2014, no se encuentra que sea efectivo en urgencias, no se encuentra que sea efectivo en hospitalización. Sin embargo, entonces, lo que nos queda claro es que de pronto hay un subgrupo de pacientes que mejoren. Vamos a ver cómo encontramos ese subgrupo. Entonces, ese es ya otro aporte mío, y es que analizando las guías de práctica clínica me encontré esto en la guía española. La guía española dice que haga una prueba terapéutica con beta-2 evaluando si existe o no una mejoría en el 20% en el puntaje clínico, una disminución en el 15% en la frecuencia respiratoria y una mejoría en la oxigenación en el 4%. Entonces, ¿qué les propongo yo? Hagamos una prueba terapéutica comunicada
brinquémonos el pediatra de la mañana, de la tarde y de la noche, pongan una nota en la historia, háganle puntaje clínico cada 6 horas al paciente por 48 horas, tómenle la oximetría y miren qué tendencia tiene el paciente, pucha, y hagan con eso la prueba terapéutica. Entonces, ¿qué cosas tienen que estar súper atentos? Lo que tienen que estar súper atentos a que la enfermedad es de un curso variable. Entonces, si el puntaje clínico se lo hicieron a las 6 de la mañana y luego se lo hacen a las 12 del día y se lo repiten a las 6, la tendencia es la que va a cambiar. Deben hacerlo varios para no generar esto, que es la esperanza de que lo que uno hace siempre va a funcionar. Y lo último que quiero que no se les olvide, no rotulen al paciente por una respuesta significativa al beta-2, porque no falta el que ponga en la historia o le diga al papá que como respondió significativamente al beta-2, el paciente es asmático. Entonces el papá sale, fuera de que está aburrido porque el chino no mejora, con un diagnóstico de una enfermedad crónica que no puede tener bases para poder hacer el abordaje de un paciente agudo. La otra cosa es que no utilicen la prueba terapéutica al beta-2 para definir el uso de esteroides, porque no es justificación para usar esteroides. ¿Queda claro? Entonces, si hacemos la prueba terapéutica, hagámosla para definir si le vamos a continuar el esteroide y no para tomar otras conductas. ¿Qué pasa con la adrenalina? En nuestro popurrí vemos que la adrenalina es una de las pocas intervenciones que no ha demostrado sino efectividad en el servicio de urgencias, más no en hospitalización, y que podría ser una alternativa para manejo en los servicios de urgencias. ¿Qué les recomiendo yo? Que usemos adrenalina respetando la dosis, si es levógira o si es racémica, teniendo en cuenta que si usamos la levógira y concentramos mucho los sulfitos en la vía aérea poniendo esquemas de cada 20 minutos, podemos llevar a que el paciente haga más broncoespasmo. Y respetemos la vida media de cada 2 horas. Entonces, si usted está definiendo un paciente que va a hospitalizar y lo deja 12 horas en el servicio de urgencias, empiécele una micro con adrena cada hora, por 3 horas, luego pásela cada 2 horas y así puede de pronto tener el efecto que dicen los estudios, mejoría en la rata de hospitalización y en la oxigenación. No usemos bromuro, no sirve para nada, ni en urgencias ni en hospitalización. Y miren qué pasa con los esteroides. Todo el mundo ha buscado cómo justificar los esteroides. Primero decían que era la prednisona, después dijeron no, la prednisona no es la Dexa. Lo que pasa es que no usamos las dosis adecuadas y miren lo que pasa a lo largo del tiempo. No se ha demostrado en realidad ser más efectivo, ni en días de hospitalización, que fue lo que evaluó 2004, el metaanálisis del 2004, que no encontró una diferencia significativa en lo que había dicho el metaanálisis del 2000. A pesar de usar Dexa a esta dosis, 1 miligramo por kilo de Dexa es igual a 5 por kilo de prednisona, una dosis muy alta. No sirve en urgencias, no mejora rata de hospitalización. No sirve tampoco, entonces dijeron no, lo que pasa es que no lo usamos en hospitalización, tampoco sirve en hospitalización. Y entonces dijeron, lo que pasa es que no usamos dosis adecuadas y no usamos la adrenalina, que hasta ahora es lo que más sirve. Y a pesar de hacer un protocolo que es absolutamente dosis de caballo, porque si usted usa esto, tendría que hacer por reducción de esteroides. 1 miligramo por kilo seguido de 5 días de 0.6 miligramos por kilo. Y a pesar de eso, no encontraron sino disminución en la rata de hospitalización en el día séptimo en el 9%. No significativo. Quiere decir que hasta ahora esteroides no se deben usar en bronquiolitis. ¿Qué pasa con la hipertónica? Con la hipertónica, el último mensaje que les quiero decir ya para terminar. La hipertónica es una terapéutica con un argumento fisiopatológico muy bueno, que ha sido evaluada en urgencias, ha sido evaluada en hospitalización, y en lo único que se ha encontrado evidencia de efectividad es en disminución de la estancia hospitalaria, el 26% de la reducción del 26% de la estancia hospitalaria, que eso equivale a 0.94 días. Pero ¿qué pasa con hipertónica? Que los estudios son de un porcentaje de pacientes muy pequeños, ¿sí? Y que además de eso no se ha estandarizado la concentración ni el intervalo de administración. Entonces tenemos que esperar un poquito, porque a pesar de que cada vez más aparecen revisiones sistemáticas que siguen diciendo lo mismo,
Miren lo que aparece en un artículo del año pasado, 2015. Encontraron solo ese efecto de reducción en la duración de hospitalización cuando las hospitalizaciones eran más de 3 días, no en aquellas que fueran menores a 3 días. Por lo tanto, debemos esperar más estudios con respecto a saber qué dosis óptima es, con número mayor de pacientes y evaluando todos los desenlaces. Y mi ñapa, que la voy a pasar en un minuto, prometo. Mi ñapa es, ¿qué es la cánula de alto flujo? La cánula de alto flujo, quise traérselas porque yo pienso que es una de las cosas que va a cambiar mucho el paciente con bronquiolitis severa en la UCI. Cánula de alto flujo es una alternativa terapéutica que busca aumentar el flujo de oxígeno a través de calentarlo y humidificarlo, y que debe ser dada con dispositivos especiales, pilas, porque es que aquí en el país del folclor, hace poco nos interconsultaron en Bogotá porque una EPS quería sacar a un paciente con cánula de alto flujo a la casa, ¿sí? Y entonces vimos, pero ¿cómo así? Y esta es una intervención para aplicar en las unidades de cuidado intensivo o de cuidado intermedio. Debe ser dada con dispositivos como el Vapotec o el Fisher & Price, que es el Fisher Price, que yo le digo. Fisher & Pike, estos son los equipos que son el Vapotec y el Fisher & Pike. Esos más o menos valen unos 40-50 millones de pesos. Todos los dispositivos que proporcionan alto flujo tienen una ventaja: humidifican el aire, hacen que el aire se caliente, permiten que haya un circuito respiratorio que evite precipitaciones y fugas, y no debe dejarse tan sellado para no causar neumotórax. ¿Qué flujos usamos en la cánula de alto flujo? Dependiendo de la edad. Si es neonatos, 2 a 8, si es niños, 4 a 20 litros, y si es adultos, 60 a 40%. ¿Por qué sirve? Sirve porque nos lava el espacio muerto anatómico. Cuando damos oxígeno en cánula, lo que hacemos es que el oxígeno se concentra por la cantidad de oxígeno que se queda en este pedacito de la cara. ¿Qué hacemos al darlo alto flujo? Eso se barre mucho más, por lo tanto ese espacio muerto se quita y podemos dar más flujo de oxígeno al paciente, en realidad al pulmón. Disminuimos la resistencia de la vía aérea porque lo damos caliente y húmedo. Entonces la resistencia que hay en la nariz se disminuye y el paciente tiene que trabajar menos para vencer esa resistencia. Al humidificar y calentar el gas se ha visto que se mejora el movimiento mucociliar, que se estimulan receptores muscarínicos que nos hacen que haya menor broncoconstricción en los pacientes con broncoespasmo y que mejora la compliance pulmonar. ¿Qué se ha visto entonces con la cánula de alto flujo? Reduce el gasto metabólico y algo súper clave: como damos flujos grandes, damos presión. Pero hay que recordar que esa presión es variable, es impredecible y no es regulable, y depende del flujo de gas que tengamos en el paciente, el tamaño del paciente, el tamaño de la cánula, y que siempre tenemos que tener algo de fuga para no generar barotrauma. Ya hay estudios que han empezado a evaluar la efectividad en bronquiolitis. Este es un estudio retrospectivo que se hizo en una unidad de cuidado intensivo, publicado en el 2010, donde se vio que ofrece un medio de soporte ventilatorio no invasivo bien tolerado, que disminuye el trabajo respiratorio en los niños con bronquiolitis severa, disminuye la necesidad de intubación y disminuye la ventilación mecánica. Entonces, esta es una de las cosas que está cambiando en el paciente con bronquiolitis severa para manejo de cuidado intensivo o en cuidado intermedio. Yo entonces lo que les quiero dejar para terminar es que empecemos a tratar de mirar qué es lo que en realidad estamos haciendo. Empecemos a tratar de tomar una conducta de paciencia cuando manejamos a estos niños, y ojalá empecemos a ponernos de acuerdo unos con otros en qué estamos haciendo. Pongan notas en las historias, comuníquese con su colega que viene a las 12 del día y con el que viene a las 7 de la noche, y hagan un plan de manejo formal. Empiecen haciendo prueba terapéutica con beta-2, y cuando no les respondan, no duden en justificar por qué no lo van a continuar. No rotulen al paciente por la prueba terapéutica, por favor, ni a decirle que ya es asmático, y tampoco a justificar un esteroide que, como vieron, no está aprobada su evidencia. Eso era lo que les quería decir. Muchas gracias y gracias por la atención.